Hermano Patricio, entonces usted va a hacer una presentación o solamente va a exponer sin diapositiva. No, se hizo una diapositiva Ah, perfecto. Entonces le voy a entregar. porque Ahí, vamos a ver. Usted es el anfitrión ahora, hermano Patricio, para exponer, sin problema. aquí me pilla un poquito la tecnología, así que les pido su comprensión. Ah, ok, claro, no hay problema. Ah, no sé si se, se puede ver ahí. Sí, correcto, se ve la presentación completa. Ah, ya. Es que yo no lo veo aquí. Ah, ok. Hermanos, a mí me tocó el movimiento evangélico en América Latina. En realidad, conocer la historia es muy profunda y lamentablemente para estos casos tenemos que dar solamente pinceladas. Pero fue eh, muy especial haber tenido esta introducción porque a mí como que me gusta la historia y conocer algo más porque hay cosas que yo no conocía, me había quedado solamente de 1900 en adelante, pero más que nada en Chile no, y ahora como América Latina conocí varios otros aspectos, los cuales quiero compartir. Por ejemplo, la conquista y el establecimiento de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Todos sabemos el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón. Se abre la interrogante del hombre en la época en donde se conocía un mundo más allá y que llamó la atención a los marineros y con ansias de riqueza y reconocimiento. La Iglesia Católica y el Estado español no quisieron quedar fuera y ante los informes de tanta riqueza y el oro que se promulgaba acá, también se dieron a la conquista, facilitado por la precaria defensa de los habitantes de nuestra América Latina. Los socios inseparables para esta conquista fueron la espada y la cruz, el soldado y el sacerdote. Ellos impusieron su religión sobre toda criatura conquistada bajo la crueldad. Fueron sometidos a ser cristianos católicos con fórmulas mágicas y prácticas rituales que emplearon para poder llegar a los indígenas. Lo que no, los que no compartían la fe, la Inquisición contaba con tribunales secretos y cámaras de tortura distribuidos por todo el continente. Los que no aceptaban la fe eran castigados. Pasaron los años, se llevaron todas las riquezas que podían, pero vino una época de decadencia de la Iglesia Católica. El catolicismo penetró en el continente con los ejércitos españoles y portugueses, pero faltó en cristianizar bien a sus pueblos. Según lo que me explica Pablo Deiros, que era un escritor argentino quien relata esta historia. La Iglesia Católica procura aliarse, ya pasados los años, cuando eh, se generan gobiernos locales, eh, procura afianzarse con los partidos políticos para mantener su dominio en los gobiernos y defender sus intereses materiales. Tal consecuencia fue perder la adhesión del pueblo, tomándose indiferentes o enemigos de la religión. No había suficientes sacerdotes para ministrar a las masas ni para educarlos bien en la doctrina de la Iglesia. Y en el primer cuarto del siglo XIX, las constantes guerras de independencia desatadas contra España hicieron volver muchos criollos contra el clero español. Otra, otra situación que provocó la decadencia fue la falta de castidad entre el clero, incluso la homosexualidad quitó el respeto del público hacia ellos. Antes, a Latinoamérica, ahí encontré una fotito muy linda de un barco llegando.
Dice que el protestantismo fue introducido por medio de la inmigración de europeos en la primera mitad del siglo XIX, por medio de la extensión mundial de su comercio y la inversión de sus capitales en América Latina. Los comerciantes fueron establecidos en los puertos del continente. Ahí podemos destacar Buenos Aires y Valparaíso, destacando los marinos y ciudadanos británicos en primera instancia que tenían necesidades espirituales, fueron provistos de capillas y capellanes financiados por el gobierno británico. Los valdeses italianos inmigraron a Uruguay y Argentina, con pastores que no solo atendían a sus congregaciones, sino que también predicaban a los católicos. Los colonos de América del Norte entraron en Brasil, después que hubo una guerra civil en Estados Unidos, ingresaron a Brasil y entre ellos bautistas, metodistas y presbiterianos. Los colonos alemanes, luteranos mayoritariamente, hallaron lugar en Uruguay, Argentina y Chile. Comienza la obra de las sociedades bíblicas, y aquí puse una fotito de Diego Thompson. Dice que a la sociedad bíblica británica y extranjera pertenece el honor de haber introducido a Sudamérica a la fuente perenne del pensamiento y la experiencia cristiana. Ahora los nuevos cristianos aparecieron no con espadas, sino con la Biblia. A diferencia de la Iglesia Católica cuando llegó a conquistar, ahora ellos aparecieron con la Biblia predicando a Cristo. Entre 1804 y 1807, la Sociedad Bíblica publicó 20.000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués. Estos fueron repartidos entre los marineros y comerciantes a lo largo de la costa de Brasil. Diego Thompson, pastor bautista escocés, es uno de los más famosos pioneros en la divulgación de la Biblia. Thompson introdujo la Biblia en el sistema de educación en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Tal sistema consistía en preparar un grupo de alumnos que se convertirían en maestros para enseñar a otros, supliendo la necesidad de maestros de la época. Se establecieron, por ejemplo, 100 escuelas con 5.000 alumnos en Buenos Aires y en Montevideo una escuela normal para la preparación de maestros. ¿Cuál era la temática de estas escuelas? Que se enseñaba a leer y se enseñaba las letras basadas en la palabra del Señor en la Biblia. Diego Thompson siguió su trabajo en Colombia, pasó a México y Guatemala haciendo el mismo trabajo que hizo en Sudamérica. Otro destacado colportor de la Biblia fue Francesco Pensotti, en 1867, convertido al Evangelio bajo la influencia de Juan Thompson y la lectura del Evangelio de San Juan, que hasta los días de hoy nosotros recomendamos a los nuevos cristianos leer el Evangelio de San Juan. Dedicó su trabajo en Montevideo y Perú, donde fue encarcelado 9 meses por vender y falsificar Biblias. Luego de ser soltado por la presión internacional que se produjo, fue nombrado agente general de la Sociedad Bíblica en Buenos Aires, donde siguió haciendo la promulgación de la Biblia. También la Biblia ingresó a Bolivia por José Mangiardino. Este fue asesinado en 1876 debido al odio de su trabajo. La misionera, basada en las misiones inglesas procedentes de los Estados Unidos, consiguieron la extensión evangélica más grande en Latinoamérica, que era nominalmente dirigido al pueblo latino católico, pero también se evangelizaba a los indígenas. El capitán Allen Gardiner, oficial británico, recorrió varios países, incluso en Argentina y Chile, dando su testimonio. Como anécdota quise colocar esto, dice, luego llegó a Tierra del Fuego con 6 compañeros con alimentos por 6 meses. Había un barco que tenía que ir a buscarlos dentro de esos 6 meses, se demoró y cuando llegó a recogerlos se encontraron solamente los huesos de los misioneros. Habían dejado la vida entregando el mensaje de Cristo. En Argentina fue hasta el año 1867 en que se predicó el primer sermón evangélico en español por Juan Thompson. Juan Thompson llegó, de padres escoceses, llegó a los 10 años a Latinoamérica. Por ende, tuvo que conocer el idioma también.
y a través de eso entregó su mensaje, el mensaje evangélico. Llevó su mensaje también a Uruguay, pero desgraciadamente el mensaje era de índole polémico y anticatólico, lo cual produjo una reacción antirreligiosa entre las personas. En Brasil fue notoria la conversión de un notable sacerdote católico, José Conceição, y también la participación de Roberto Calley, un médico escocés. Ambos llevaron el mensaje y la obra misionera en aquel país en forma destacada. En Chile, sus iniciadores evangélicos aparece como David Trumbull, es el misionero que más se destacó en el principio de la obra evangélica en Chile. Llegó a Valparaíso en 1845 con la Sociedad Amigos del Marinero y de la Unión Cristiana Norteamericana y Extranjera, teniendo gran interés en alcanzar a los chilenos con el Evangelio. Trumbull fundó un periódico y comenzó a refutar los errores del romanismo. También formó una escuela para señoritas, dando un informe tan positivo por las investigadoras del clero, que fue la llave para muchas otras escuelas, provocando la persecución de las autoridades católicas. Era raro esto porque las mismas autoridades pretendieron fiscalizar y examinar el tema de las escuelas para señoritas, pero se dieron cuenta que fue algo muy positivo para la comunidad de entregar a través de la escuela la formación democrática de las personas y también todo basado en la Biblia. Él siguió adelante con su obra confiando en la convicción de predicar el Evangelio de Cristo. Un dato curioso, renunció a la ciudadanía norteamericana y se hizo chileno, muriendo en el año 1889, provocando también el llanto de un país. Otro destacado de evangelistas más notables en la calle fue el monje convertido a Cristo, Juan Canut de Mon, nacido en España, llega a Chile en 1871. Ya en 1890 comenzó a predicar el Evangelio al aire libre y a repartir Biblias y literatura religiosa. Atrajo multitudes con su profunda convicción y elocuencia. Vivió en Concepción, pero fueron testigos de su predicación en Chillán, Los Ángeles, Traiguén, Angol, Victoria y Temuco, entre otros. Tan conocido fue que hasta el día de hoy los evangélicos en Chile se les llama canutos. La lucha por la tolerancia evangélica religiosa también fue otro trabajo que después de 1916 las misiones norteamericanas que entraron en el escenario tenían un espíritu altamente polémico y agresivo contra el catolicismo. Lo entendían como superstición, idolatría y magia. No se predicaba la conversión personal. Con el transcurso del tiempo se cambió el énfasis del mensaje evangélico, declarando ya pasó la hora de controversia anticatólica. Se declaró en una conferencia latinoamericana algo muy importante: no estamos en América Latina para combatir el catolicismo romano, sino para dar testimonio de Jesucristo. Esto lo comenta Pablo Deiros. El odio a la herejía quedó arraigado en la cultura hispanoamericana, de manera que se consideraba una traición a la raza y a la nación abandonar el catolicismo para convertirse al protestantismo. Es una experiencia que escuchamos todavía en nuestra iglesia, que familiares católicos se convierten al evangelio y sigue pasando ese mismo, porque quedó arraigado a la cultura. De mucha significancia fue la labor educativa. En 1816 se habían abierto 700 escuelas primarias con 100.000 alumnos, aproximadamente, en donde el currículum incluía el estudio obligatorio de la Biblia. La mayor parte de los gobernantes latinoamericanos del siglo XIX fueron liberales. Hombres como Higgins, Sarmiento y Juárez vieron en el protestantismo un aliado contra la ignorancia de sus pueblos y contra el excesivo poder del clero. El desarrollo de las iglesias nacionales es el pilar del desarrollo asombroso del Evangelio en América Latina. Es el surgimiento de iglesias nacionales. En la cuarta década del siglo XX, las misiones empezaron a tomar en serio la preparación de líderes nacionales,
con la fundación de institutos bíblicos y seminarios para la capacitación de misioneros y obreros en la evangelización del continente. Las últimas palabras de este libro dice que el movimiento evangélico de América Latina es todavía joven, pero ha tomado pasos gigantescos para alcanzar la madurez. Nuestra fe, que es en pocas décadas nuestro continente sea para Cristo. En lo personal, creo que se está cumpliendo, que se está viendo un gran avance. Por eso agregué ahí en la presentación estas dos fotos que sucedieron en este mes de junio. Como pueden ver, la inauguración de la Copa América, un pastor evangélico tuvo la oportunidad de predicar a Cristo a millones de televidentes y eso es un gran triunfo. Y la otra que también en la política, aunque uno de repente no es un partidario ni nada, tiene su idea propia con este caballero, pero el 15 de junio del 2024 Maduro declara a Venezuela para Cristo. No es algo menor, a lo mejor tendrá sus intereses políticos, personales, pero el hecho de haber declarado eso no es en vano. Así que yo creo que la tarea de seguir entregando el mensaje de Cristo en Latinoamérica queda bastante, y si cada uno de nosotros hace su parte, el Señor también va a hacer que nuestro planeta, nuestro continente, sea inundado con su palabra. Muchas gracias, hermano Pablo. Esa es la presentación de lo que hoy día pude compartir con ustedes. Muy bien, perfecto, hermano Patricio. Muchas gracias por la presentación. Aquí voy a buscar cómo se hace para retornar el reclamar que ahí está. Muy bien. Bueno, es importante el estudio de la Iglesia en América Latina, el documento, las notas que le envié y todos tienen que leer, es la que presentó el hermano Patricio. Perfecto, como estamos en América Latina, entonces yo voy a seguir con la misma idea del cristianismo en América Latina. A ver, perdón, primero en Norteamérica y después nos vamos a América Latina. Primero Norteamérica, eso es lo que habíamos quedado pendiente. El cristianismo en América del Norte. Bien. En la guerra de independencia política de los Estados Unidos, antes de ello y un poco después, la iglesia anglicana era la iglesia oficial del país, en la época de la colonia y después, inmediatamente después de la independencia. Pero la separación definitiva de la iglesia del Estado, del nuevo Estado de los Estados Unidos, se ganó esta separación en el año 1787. 1787. Los bautistas, los presbiterianos y los metodistas comenzaron un fuerte programa para establecer la separación total entre la Iglesia y el Estado. Y esto se cumplió en 1787. Los bautistas, la diferencia de estas iglesias son organizacional y lo otro son en cuanto a la doctrina. Por ejemplo, los bautistas bautizan por inmersión y también no bautizan a los adultos, solamente, perdón, no bautizan a los niños, solamente bautizan a los adultos. Y la organización de los bautistas es congregacional. Los que mandan son, o los que toman la decisión importante, en la congregación. Las iglesias presbiterianas, la doctrina, ellos bautizan infantes, porque la teología es del pacto, y, y la cena, Cristo está presente en forma espiritual, los bautistas es simbólico nada más, y la organización es presbiterial. Un conjunto de ancianos gobierna la iglesia y toma las grandes decisiones y son calvinistas.
Los metodistas, por otra parte, la organización es episcopal. Está la figura del obispo como la principal, la que toma las decisiones importantes en una congregación o en una denominación. Y son arminianos. Pero a pesar de esas diferencias de doctrina y de organización, litúrgicos también, a pesar de eso, formaron alianzas para finalmente separar a la religión oficial, que era la anglicana, del Estado y se aseguró así la libertad de culto, la libertad de conciencia de los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también fue afectado por el escepticismo y la infidelidad primitivos. Fueron causadas por las guerras de independencia y después por los escritos anticristianos de Voltaire y por Tomás Paine en América. Sucede en ese periodo el segundo gran despertar. El primero ocurrió en el siglo XVIII. En Estados Unidos, el movimiento wesleyano o el avivamiento wesleyano se le conoce. En Inglaterra. En los Estados Unidos, el primer gran despertar. El segundo gran despertar ocurre en los primeros años del siglo XIX, a comienzo del 1800. Fue diferente al primer despertamiento espiritual o el avivamiento espiritual. Hubo menos excitación emocional, dicen algunos, menos controversia también en cuanto a los métodos para producir los avivamientos. Este avivamiento, el segundo gran despertar, fue canalizado hacia el propósito de la benevolencia. Los congregacionalistas organizaron la Junta Americana de Comisionados en el año 1810 para hacer la obra misionera foránea. Este primer avivamiento espiritual, juntamente con el primero también, se incentivó a las misiones mundiales y se forma una obra misionera o una Junta Americana para las Misiones Foráneas. Los bautistas establecieron la Convención Misionera General de la Denominación Bautista de los Estados Unidos de América para las misiones foráneas en el año 1814. El segundo gran despertar forma agencias misioneras. Se preocupó y se concientizó la necesidad de enviar misioneros al mundo, gracias al resultado de un avivamiento. La Sociedad Bíblica Americana se formó en el año 1816 sobre la base interdenominacional, porque el avivamiento, por lo menos en el oeste, fue un avivamiento interdenominacional evangélico. Como lo fue también la Unión Americana de Escuelas Dominicales en el año 1824 y la Sociedad Americana de Misiones Domésticas en el año 1826. Los resultados que se produjeron gracias al despertar espiritual, al segundo gran despertar en los Estados Unidos, fue misiones, la evangelización mundial, la educación con la creación de las escuelas dominicales y, y también, ¿cuál fue lo otro? Misiones, educación, escuelas dominicales y la predicación internacional. Eso son el énfasis. Y también sociales, porque gracias a este gran avivamiento se aceleró la abolición de la esclavitud de los Estados Unidos. Esta abolición de la esclavitud en los Estados Unidos fue inspirada principalmente o acelerada principalmente por la predicación de Charles Finney. Tengo un librito muy pequeño de Charles Finney, no sé si lo han escuchado en algún momento, en alguna oportunidad, no se logra ver muy bien. El, muy pequeñito el autor, es un anónimo el que escribe la biografía de Charles Finney. Pero esta obra nos ayuda a entender acerca de lo que ocurría en este segundo gran despertar en los Estados Unidos. Charles Finney comenta en uno de sus diarios, y lo registra así el autor, se va a un bosque a orar y él tiene una experiencia profundamente espiritual. Él lo interpreta como un bautismo con el Espíritu Santo.
se debe interpretar como es antes del pentecostalismo, porque esto ocurrió a mediados del siglo XIX, y el movimiento pentecostal surge a comienzos del siglo XX. Por lo tanto, se debe interpretar en clave wesleyana. Esta experiencia que él tuvo fue, él le dice bautismo con el Espíritu Santo, pero como lo entendían los wesleyanos, una segunda obra de gracia, una completa santificación que le capacita para predicar el Evangelio con mucho fervor. Y precisamente eso es lo que comienza a hacer Charles Finney, de predicar el Evangelio con fervor extraordinario. Cuenta el biógrafo que a las iglesias calvinistas él predicaba un sermón arminiano y a las iglesias que eran arminianas predicaba un sermón calvinista. Y él era, o fue el primero, o por lo menos en esa época, el biógrafo dice que fue el primero en decirle a los hermanos que quien quiere aceptar a Cristo, que levante la mano y pase adelante a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Él fue el primero. Otros señalan que fue Moody el primero que hizo o implementó ese sistema, como nosotros estamos acostumbrados en las iglesias evangélicas. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano, pase al altar y diga la oración de fe, la oración del pecador. No estoy muy seguro quién fue el primero, si fue Moody o Charles Finney, porque yo lo he leído a ambos. Pero el periodo es el mismo, porque ellos son contemporáneos. Por lo tanto, en esa época surge esa tradición evangélica de que levante la mano, pase adelante y reciba a Jesús. En el oeste, por otra parte, había otro tipo de avivamiento espiritual o despertamiento espiritual en los Estados Unidos. Las reuniones en campamentos se hicieron populares. En el campo, en pleno campo, fue de carácter interdenominacional también. No fue una denominación que se arroga o se puede jactar de haber fomentado este avivamiento, puesto que fue interdenominacional. Varios ministros de varias denominaciones predicaban al mismo tiempo a miles de personas que se encontraban en el lugar. La gente tenía hambre de escuchar la palabra, hambre de Dios, con necesidades espirituales, que alguien le hablara de Jesucristo. Y como habían escuchado de que en el campo, hay campamentos donde hay varios lugares donde se está predicando la palabra de Dios, varios ministros, y mucha gente asiste, entonces se entusiasmaron las personas de las ciudades cercanas y fueron a ver y experimentaron manifestaciones extraordinarias. Según lo que dicen los biógrafos, en este segundo gran despertar habían llantos. Claro, cuando uno tiene la experiencia con el Espíritu es lo que produce una alegría tan grande que la única manera de poder expresarlo es por medio del llanto, porque ya después el lenguaje ha perdido la fuerza para poder expresar estas conmociones tan grandes con el Espíritu de Dios. Habían gritos también. No explica muy bien la causa de estos gritos. Bueno, con la experiencia con el Espíritu, por supuesto, pero no sé si estos gritos son de convicción de pecado o de una angustia por sentirse pecador. No sé, la causa de estos gritos. Había ladridos también, dice los biógrafos, por lo que están describiendo este segundo gran despertar. Temblores, los llantos, los gritos, los temblores. Estas reacciones a este segundo gran despertar son muy parecidas a la época de John Wesley. También se manifestaban gritos, llantos y temblores. Carreras, el andar en gatas, en algunos casos la pérdida completa de la conciencia de, de los hermanos. Suena muy fuerte esto, la pérdida completa de la conciencia entonces. Esas son las reacciones que se produjeron antes que segundo gran despertar. Y gracias a ese avivamiento se despertó la conciencia evangelizadora, la evangelización mundial por medio de las misiones, la educación, la creación de las escuelas dominicales,
y, y también la influencia o la transformación social, la responsabilidad social, porque con eso se aceleró la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. ¿Qué le parece este segundo gran despertar en las colonias norteamericanas? Ese es un avivamiento, cuando se producen cambios y transformaciones sociales y la iglesia se vuelve más dinámica y más responsable, más consciente en la evangelización mundial. Toma conciencia de las misiones mundiales o transculturales. Con Wesley le ocurrió lo mismo, por eso que se extiende el metodismo en todo Inglaterra, en Gales, en Escocia, en América del Norte, y en el segundo gran despertar ocurre lo mismo, el mismo fenómeno, el mismo resultado. La, la conciencia y la responsabilidad de evangelizar mundialmente las misiones y la educación por la creación de las escuelas dominicales. En Chile el fenómeno fue, bueno, de los carismas, porque el avivamiento acá fue pentecostal en Chile. En 1902 comienzan las experiencias espirituales. Y también se evangelizó dentro del país, sin embargo, ¿ah? No se fue al extranjero a evangelizar, lamentablemente. Se perdió esa fuerza evangelizadora mundial. Y actualmente no existe en nuestras iglesias autóctonas, criollas o endógenas la conciencia universal de las iglesias autóctonas de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Son muy pocos los hermanos que sienten ese llamado. Bueno, para que se despierte el llamado también necesita fomentarse las misiones mundiales. Actualmente hay 3.000 millones de personas que no han escuchado el nombre del Señor Jesucristo. A esas personas hay que alcanzar. Un avivamiento produce eso, la conciencia misionera mundial. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que ocurría en este segundo gran despertar en los Estados Unidos. Predicaban al aire libre, son grabados estos a colores. Debió haber sido extraordinario, ¿eh? Miles de gente llegando solo para escuchar un sermón. ¿Qué les parece? Solo para escuchar un sermón. La gente acudía a estos campos. Sería hermoso, ¿eh?, que ocurriese eso actualmente. Una necesidad espiritual dentro de la gente. Ahora nos vamos, bueno, terminamos esta parte para seguir con el cristianismo latinoamericano. Eso es de lo que tenemos que concentrarnos ahora. ¿Alguien me pidió bien? A ver, sí, sí. Correcto, mi pastor César. Estoy acá en clase ahora. A las 10 en punto me desocupo. No. Correcto, mi pastor César. Termino a las 10 en punto la clase. Ya. El cristianismo latinoamericano, el nuevo mundo. Estos son los apuntes que extraje del libro de Ondina González. Ondina González es la sobrina de Justo González. Ese libro que ella escribió es su tesis doctoral. Ojalá que siga escribiendo la hermana, para que nos siga bendiciendo igual que su tío Justo González, un escritor prolífico. Sería magnífico que siguiera escribiendo. Era una gran obra de la historia latinoamericana. El que trajo el cristianismo o el responsable de llegar a estas tierras y traer el cristianismo fue este hombre, Cristóbal Colón. Llega al cristianismo en el año 1492, el 12 de octubre. Antes lo más probable es que hubieran otras personas, que llegaron acá al país, o sea, a América, pero él se conoce como
bueno, oficialmente él, por el hecho de traer el Evangelio, y consolidarse y comenzar la conquista. Después de su viaje se emprendió una vasta empresa de conquista, colonización y evangelización, que a la postre uniría ambos hemisferios. Esta es una conquista. Algunos dicen fue un genocidio, otros un apocalipsis, porque se diezmó, se exterminó, se destruyó culturas antiguas y milenarias en América, en todo el continente americano. Y comienza la colonización, a establecer primero fuertes militares y alrededor de los fuertes ciudades, y al mismo tiempo se le encomienda la tarea de la evangelización de las tierras descubiertas de la perspectiva europea. El cristianismo que llega a nuestras tierras latinoamericanas es un cristianismo pretridentino. ¿Qué significa pretridentino? Antes del Concilio de Trento, desarrollado en el año 1553. Por lo tanto, este cristianismo que llega acá a nuestras tierras es el cristianismo medieval, un cristianismo supersticioso, corrupto, inmoral e idólatra. Porque esas son las características del cristianismo medieval. El Concilio de Trento arregla y soluciona ese problema gracias o a instancia de la Reforma Protestante. Pero no solamente es un cristianismo medieval pretridentino, sino que también el cristianismo que llega a nuestras tierras es un cristianismo distinto de los otros países europeos. No es el cristianismo alemán, cristianismo inglés, no es el cristianismo de los Países Bajos o de Polonia o de Francia o de Italia. El cristianismo que llega acá al continente latinoamericano es el cristianismo español y tiene ciertas características este cristianismo español. Tiene una mezcla de ideas musulmanas, islámicas, porque los españoles estuvieron bajo el poder y el control de los musulmanes 800 años. Y es evidente que después de tanto tiempo estar bajo el influjo de esa cultura, van a adoptar ciertas prácticas y ciertas actitudes. Por ejemplo, los rusos, ¿por qué son tan crueles con los prisioneros y en las guerras? Porque ellos tuvieron mucho tiempo bajo el control de los mongoles y adquirieron esa tendencia mongola de humillar, despreciar la vida humana y torturar a los seres humanos de una bestialidad impresionante sobre otros. Los españoles tuvieron 800 años bajo el influjo de los islámicos. Y después, cuando se casa o contrae matrimonio Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, se potencia el imperio español y van a expulsar a los musulmanes de sus tierras. Ellos van a emprender una lucha religiosa, una especie de una cruzada, una guerra santa. A los musulmanes que no quieren convertirse, lo amenazan. Si se hacen cristianos, salvan su vida, o si no, los aniquilamos, los matamos, se van al exilio. Imponer el cristianismo por medio de la fuerza de las armas. Si quieren quedarse acá, tienen que volverse a la fuerza cristianos y abandonar la religión islámica. Por lo tanto, el Cristo que nos traen los españoles es ese Cristo, un Cristo pretridentino, un Cristo musulmán, islámico, brutal, que es sanguinario, que impone la fe, la creencia en él por medio de la fuerza de las armas.
Esta idea, mis queridos hermanos, del otro Cristo español, lo desarrolla más extensamente Juan Macay. Ese libro yo se lo voy a compartir porque está en PDF gratuitamente, lo puede buscar también en Google. Pero son hartas páginas, si tiene tiempo lo puede leer porque es una de las obras importantes para los estudios de la historia eclesiástica en América Latina. El otro Cristo español de Juan Macay. El resultado de la llegada de los españoles al continente latinoamericano, fue que en el nombre de Cristo, con toda sinceridad, se cometieron los más horrendos crímenes. Ellos eran cristianos, y no podemos decir cristianos simpatizantes, cristianos culturales o aficionados cristianos. Eran cristianos practicantes, devotos, piadosos, consagrados a la fe católica romana. Se puede detectar esto en los libros devocionales que ellos utilizaban. En Osorno, en el Museo de Osorno, hay varios periodos, desde la época de los huilliches hasta la época de los 20, por ahí 60 más o menos. Y cuando llegaron los españoles, están las armas ahí, las picas, las lanzas, los mosquetes, las espadas, y entre ellos se encuentra un libro devocional muy hermoso, un libro abierto y uno puede leer lo que dice ahí. Un cristiano, cualquier cristiano, lee esas páginas y se conmueve por lo hermoso, por lo conmovedor, por lo profundo, por lo espiritual, por lo devoto. Las expresiones de la persona que está escribiendo allí es de un auténtico cristiano que siente a Dios y le sirve y le adora. Todas las tardes me presentaré delante de ti en oración, en súplica y ruego. Más o menos eso introduce el manual. Y los españoles, a la hora de la tarde, que le llaman la hora de la oración, el tiempo de la oración, en sus capillas, en sus casas, ellos oraban lo que decía ese manual. Eran personas sinceras, pero que cometieron horrendos crímenes. A los habitantes nativos se les arrebataron las tierras, se les arrebató la cultura, se les arrebató la dignidad, la libertad, bajo el pretexto de darle la cultura y la religión de los europeos. En Ecuador, no recuerdo si fue en Ecuador, esto lo dice Decio Sánchez en uno de sus libros, Descubre la Biblia, en Ecuador o Perú o Bolivia, en uno de esos países, uno de los caciques, cuando vino Juan Pablo II a América Latina, le entregó la Biblia. Le dijo, aquí está su Biblia, se la devuelvo. Porque cuando ustedes llegaron, me dijeron que cerrara los ojos y después cuando yo lo abrí, me quedé con esta Biblia y ustedes se quedaron con todas mis tierras. Por lo tanto, ahora yo le vengo a devolver su Biblia para que usted me devuelva las tierras, le dijo el cacique. De manera simbólica fue muy fuerte el símbolo, ¿ah? Pero eso fue lo que ocurrió, bajo el pretexto de la cultura y la religión de los europeos. El cacique Huatei en Cuba fue el primer levantamiento armado y la resistencia contra los españoles. Lamentablemente fue sofocado y condenado a él a morir en la estaca, quemado. Y le dijeron, arrepiéntete de tus pecados, le dijeron al cacique Huatei, y en el nombre recibe al Señor, conviértete al Señor para que te vayas al paraíso, no te vayas al infierno. Y Huatei preguntó, ¿y en el cielo hay cristianos? Sí, le dijeron, está lleno de cristianos. Ah, entonces yo prefiero irme al infierno, entonces pues, no quiero irme al paraíso si hay cristianos allá. Porque él vio que lo que hacían los cristianos aquí en la tierra eran cosas horrorosas, eran terribles, muertes, matanzas, mutilaciones. Si lo que hicieron acá los mapuches
cortarle la oreja, por ejemplo, la nariz, cortarle las manos a las dos manos a Galvarino y empalar a Caupolicán, por ejemplo. Es lo mismo que hicieron en todo el continente latinoamericano. Y esto Guatei lo vio y dijo, no, yo prefiero irme al infierno si en el paraíso está lleno de cristianos, si los cristianos actúan así de aquí en la tierra, ¿qué harán allá en el cielo? Nos van a seguir torturando y matando y asesinando, entonces yo prefiero irme al infierno. Bueno, es el testimonio que hicieron los españoles. ¿Eh? Llevaron también a la más rápida y extensa expansión del cristianismo que la iglesia que hubiera conocido. Alguien podría decir, la iglesia, hubo un avivamiento en la iglesia, en, en la iglesia católica romana, en el siglo XV. ¿Cuándo fue? Siglo XV. Claro, siglo XV y siglo XVI. Pero la realidad fue una conquista. Pero en esas atrocidades que cometieron los cristianos, en medio de esas atrocidades, de esas torturas, de esos asesinatos, de esos crímenes, de esos amancebamientos de parte de los españoles por los indígenas, por las indígenas, surgieron defensores también de, de los pueblos originarios. Uno de ellos fue el fray Bartolomé de las Casas. Él fue el que difundió la leyenda negra acerca de la conquista. Nació en Sevilla en el año 1472. Se licenció en leyes. Viajó a América en el año 1502. Y en el año 1511, cuando llevaba 8 años, llegaron los dominicos, escuchó un sermón fulminante de Juan Montesinos. En este sermón se contaba los abusos de los españoles. Por primera vez, gracias a ese sermón del 1511, de Antonio Montesinos, se comenzó a cuestionar la empresa colombina o la conquista de estos territorios. Cuando volvió a España publicó una obra brevísima que relataba la destrucción de las Indias, suscitó y aún suscita controversias. Luego renunció a la diócesis y desde 1547 a 1566, fray Bartolomé de las Casas, a los 92 años, se dedicó a corregir sus libros y a publicar otros escritos y a oponerse a la política colonial. El hombre es cristiano, es consciente. La conciencia de él ha sido santificada. Y, y él en este libro basaba su defensa en que los caciques eran verdaderos señores de su tierra y de sus vasallos. El único derecho de los españoles en el Nuevo Mundo era el de proclamar el Evangelio. No tienen otro derecho, sino solo de predicar el Evangelio. Aparte de Fray Bartolomé de las Casas, que se opone a la conquista de América, a las violaciones, bueno, en esa época no podíamos hablar de violaciones a los derechos humanos, no existían oficialmente los derechos humanos, la opresión, las injusticias, la tortura, el asesinato de los pueblos originarios, Bartolomé, Fray de las Casas, él se opuso. Y no solamente él, sino también Francisco de Vitoria. Él era un teólogo, ocupó la principal cátedra de teología en la Universidad de Salamanca, la famosa y antigua Universidad de Salamanca, donde estudió Francisco La Cueva, entre tantos otros más. Teólogo, bueno, después se hizo evangélico, no pudo graduarse ahí de Salamanca, pero estudió ahí. Él ha sido llamado el fundador del derecho internacional, Francisco de Vitoria. Así de importante fue este hombre, ¿eh? Y en ese contexto de la conquista de América, decía Francisco de Vitoria para defender a los pueblos originarios. Los nativos son ciertamente señores de sus tierras,
No hay nada que les prive el derecho de posesión. Ni el pecado mortal, ni la idolatría, ni la supuesta falta de incapacidad mental. Esos son los argumentos que empleaban los españoles para robarle las tierras a los pueblos originarios. ¿Eh? Ellos cometieron el pecado mortal, por lo tanto, tienen que pagar con su tierra. Ellos cometieron el pecado de idolatría, por lo tanto, ya perdieron el derecho de vivir en sus tierras. O ellos tienen falta de intelecto, no son inteligentes, por lo tanto, por esa razón hay que quitarles las tierras. El otro argumento que empleaba Francisco de Vitoria para defender a los pueblos originarios es: el soberano no es señor de todo el orbe. Se refería al Papa. Se supone que el Papa en esa época, recuerden, nos encontramos en una época antes del concilio de Trento, y todavía no surge la Reforma Protestante. Por lo tanto, aquí el Papa es el dueño de todo el mundo, porque es el representante de Dios. Y cuando hay conflicto entre los españoles y los portugueses, el Papa dice: del lado derecho se van los españoles, del lado izquierdo se van los portugueses, que así se dividieron de una línea, de un extremo al otro, el continente americano o latinoamericano. Y Francisco de Vitoria dijo, un teólogo de la Universidad de Salamanca: el señor o el soberano no es señor de todo el orbe. Y si lo fuera, no le da derecho a deponer a los señores naturales de los territorios indígenas. También el otro argumento, el tercer argumento que él empleaba, fue el derecho de descubrimiento tampoco es legítimo, porque eso es lo que, esto viene de las cruzadas. El Papa dijo: si ustedes descubren un territorio o conquistan un territorio, eso les pertenece a ustedes. Y los españoles, cuando llegaron a América, emplearon la misma política. Nosotros tenemos derechos sobre estas tierras porque las hemos descubierto. Acá el Francisco de Vitoria le dice: estas tierras ya estaban descubiertas, los pueblos originarios viven de hace mucho tiempo ahí, por lo tanto ellos, la tierra no estaban esperando ser descubierta. Pues si los indígenas son verdaderos señores de sus tierras, esos territorios no estaban allí para ser descubiertos, porque ellos fueron los primeros en descubrir estas tierras, por lo tanto ellos tienen el derecho de vivir allí. Si los indígenas no creen en Cristo, pierden su salvación, decían los españoles, para justificar la empresa de la conquista. Vitoria responde que los indígenas, antes de oír el Evangelio, no pecan de incredulidad, y que tampoco pecan si no aceptan el Evangelio tan pronto como se les predique. Si ese anuncio no va acompañado de pruebas suficientes, el hecho de recibir el Evangelio por medios violentos les exonera a los que se niegan a ser cristianos. Es el otro argumento que empleaba Francisco de Vitoria para proteger al pueblo latinoamericano. Otro argumento que empleaban los españoles para la conquista era que Dios le dio o le regaló a los españoles las tierras latinoamericanas del mismo modo como Dios le regaló la tierra de Canaán a los hebreos. Yo en una oportunidad escuché esto mismo, en Chile. Alguien dijo: Dios le regaló la tierra a los chilenos, Dios le regaló la tierra de los mapuches a los chilenos, del mismo modo como Dios le regaló la tierra de Canaán a los israelitas. Así justificaban la posesión de las tierras chilenas desde el Biobío hasta el archipiélago de Chiloé, porque Dios se lo había regalado a los chilenos, como, como el pueblo escogido de Dios acá en los pueblos originarios de Chile. El Vitoria responde lo siguiente: que ese concepto es muy peligroso utilizarlo, porque las doctrinas deben ser confirmadas por medio de milagros, y en la conquista no hay ningún milagro, porque no hay ningún profeta que realice estos milagros.
Además, el hecho de que Dios done tierras a alguien no quiere significar o no quiere decir que esté libre de pecado, decía Francisco de Vitoria. Solo hay que recordar a Babilonia. Dios también le regaló las tierras a Nabucodonosor, pero después se la arrebató porque él tenía pecado, y se lo entregó a los medos persas y después a los griegos, a los romanos. ¿Qué les parece, mis hermanos, los argumentos tanto de Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria para defender a los pueblos originarios frente al genocidio, a las matanzas, a la opresión, al robo y humillación, no sé qué, al apocalipsis perpetrado por los españoles hacia los pueblos originarios? ¿Les parece convincente, bíblico? Hermana Pamela, hermano Víctor, doctor Cristian, alguna... Ah, muy bien. ¿Algún, alguna impresión de estos argumentos, de estos dos eran teólogos, ¿ah? Monje, Fray Bartolomé de las Casas también. Perfecto. Estamos en la hora. Ya terminamos lo que teníamos que ver hoy día. La próxima semana continuamos analizando la historia, ya nos detenemos y solamente hablar del cristianismo latinoamericano. ¿Cuáles fueron las primeras iglesias? Los personajes relevantes o importantes que llevaron el Evangelio a distintas partes de América Latina, de todos los países del continente. Y después la última parte nos centramos en Chile, con el avivamiento pentecostal en nuestro país. Y ahora vamos a concluir entonces, mis hermanos, con una oración a nuestro